Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestras entrevistas especiales, si lo puedo decir, esta vez con Emilio Carrillo, nuestro amigo desde hace 10 años, Emilio, 10 años. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Aurelio, muy bien, contento de compartir nuevamente contigo. Y sí, efectivamente, las anualidades se van sumando, pero todo va muy rápido, así que Mm, cada vez que nos vemos es como si lo hubiéramos visto ayer, prácticamente, ¿no? siempre, 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 siempre. Y como solemos hacer a esta altura del año, como anticipo de tu visita a Valencia presencialmente, que vas a estar el sábado 18 de abril a las 18:30, a partir de esa hora, en el Hotel Senator, Parque Central, aquí en Valencia, digo, para hablarnos de un tema que se titula Aprende a interpretar el tiempo presente. Temazo. Y a colación de esto, después lo vamos a repetir, los interesados pueden comunicarse a través del correo de tú mismo, info@tumismo.es. Lo vamos a repetir más adelante, pero a hilación de lo que tú has titulado en la charla que vas a compartir para entonces con nuestros amigos aquí en Valencia, se me han planteado sincrónicamente temas, y uno de ellos que me pareció el resultado de un diálogo breve pero profundo con un amigo, Enrique Martínez Lozano, lo voy a citar, perdóname Enrique, te voy a descubrir un poco como inspirador de esta charla contigo, Emilio, Mm. sobre la esperanza y la confianza, en estos tiempos especialmente. Eh, ¿Por qué? Para afrontar lo que viene, lo que está. Hay una frase que me gusta mucho, que lo que viene conviene, y se puede esperar, confiado o no, anclado en cierta ansiedad por el futuro, o confiar directamente, ¿no? Rezando y con el mazo dando, como se dice comúnmente en el presente. El amigo Enrique me citó una frase de un filósofo francés, Luc de Clapier, con respecto a la esperanza y también a la confianza. La esperanza es un charlatán que nos engaña siempre. Ahí empieza la cuestión. Y se podría agregar que la esperanza nos saca del presente, empujando siempre hacia un futuro supuesto, ilusorio. Este amigo Enrique también dice, la confianza supone que todo ya es completo, tal como es, no falta nada, todo es como tiene que ser. Por eso podemos concluir que la confianza, según este planteamiento, es una con lo real, con aquello que somos, somos confianza, la confianza no necesita de ninguna esperanza porque sabe que todo ya es plenitud. Emilio, empecemos, a ver qué te parece, porque podemos explorar otros argumentos y seguramente van a aparecer por boca tuya. Si confías en la vida, confianza, nada falta, aunque la mente nos diga que no. Bien, ciertamente cuando hablamos de estos dos componentes tan importantes de la vida y del alma humana, que son la esperanza y la confianza y la esperanza, tenemos siempre, como en todo, Aurelio, tenemos dos opciones. O el análisis desde el punto de vista de lo más cotidiano, de lo más superficial, o el análisis más trascendente, más espiritual, más filosófico. Y en función de que abordemos una perspectiva u otra, los resultados van a ser muy distintos. Tú citabas algún comentario, vamos a llamarlo así, peyorativo, ¿no? Con relación a la esperanza. Me recuerda los comentarios que al respecto hacía ni más ni menos que Friedrich Nietzsche, para mí un autor muy consistente y muy potente. Pero este tipo de comentarios críticos con relación a la esperanza suelen ir dirigidos a la esperanza superficial, a la esperanza, permíteme que lo diga así, Aurelio, mundana, una esperanza mundana, una esperanza falta de fundamento, una esperanza falta de discernimiento. Hablaremos sobre ello,
pero cuando analizamos la esperanza desde un punto de vista más hondo, más profundo, lo que nos han enseñado los grandes sabios y sabias es que va enormemente ligada a el discernimiento, precisamente. Y cuando aparece el discernimiento como fuente de la esperanza, no tiene ya que ver con esa esperanza que critica Nietzsche, que critican otros autores como tú has citado, sino que nos metemos en un campo totalmente distinto. Y ciertamente esa esperanza honda, profunda, yo diría que tiene un componente de engarce interior, por decirlo de alguna manera, tiene también una retroalimentación y se nutre de la confianza. Y da igual, creo yo, porque es como finalmente cuando se analiza con una perspectiva, por tanto, consciente, honda y profunda, da igual que comenzar por la cara de la esperanza o por la cara de la confianza, porque son casi como dos caras de la misma moneda. Lo uno va unido al otro. Y en ese sentido creo que cuando hablamos, ya que tú lo has sacado primero, ¿no? Como primera cuestión, cuando hablamos de la confianza, lo primero que creo que tendríamos, tal como tú has planteado ahí en el arranque, es que preguntarnos, cuando hablamos de confianza, ¿confianza en qué? ¿En qué? ¿En qué confiamos? ¿O en qué no confiamos? ¿O en qué dejamos de confiar? ¿En qué? Quizás esa sea la primera cuestión. Antes incluso del por qué, el por qué confiamos. Es que primero es, bueno, ¿confiamos en qué? ¿En qué? Y creo que este es un asunto crucial y cotejando lo que nos han enseñado, pero también preguntándolo a mí mismo, que creo que soy una persona que practico la confianza. Pero esa confianza ¿en qué es? Porque claro, yo no tengo confianza en el sistema, no tengo confianza en las instituciones, no tengo confianza en los políticos, no tengo confianza en la mayoría de las cosas que componen este mundo, que en gran parte percibo que no es el mío. Ahí no tengo confianza. Incluso a lo largo de la vida, la propia vida me ha mostrado que cuando hablamos de los demás, esa confianza tenemos que ir con precaución, piano, piano, porque finalmente cada uno es cada uno y tiene sus caunas, como decimos en Andalucía, y la confianza demasiadas veces no es confianza, sino que es ingenuidad. Y ahí también tenemos que saber poner límites, entre comillas. Con lo que, claro, si hablamos de confianza hacia los demás, si hablamos de confianza hacia las instituciones públicas, es decir, si hablamos de confianza de esta forma, pues yo la verdad es que no me considero a mí mismo una persona que practique y que tenga confianza. Pero sin embargo, sí tengo mucha confianza. ¿Por qué? Porque tengo confianza en la vida, en la vida. La vida con V mayúscula además, la vida. Hay algo en mi interior muy fuerte que hace ya tiempo me llama a confiar en la vida. La vida que muchos pueden percibir que es como una amenaza, como una especie de francotiradora, ¿no? Que en cualquier momento nos da el susto, nos dispara por circunstancias que nos afectan a nosotros mismos, por circunstancias que afectan a nuestros seres queridos. Lo que mucha gente puede percibir, insisto, no como confianza, sino como desconfianza en la vida. Sin embargo, hay algo en mi interior que me llama poderosamente a confiar en la vida, a percibir que la vida siempre, siempre nos abraza, que la vida siempre juega a nuestro favor, que la vida siempre tiene algo profundo que con lo que sucede, con lo que acontece, que siempre está jugando a nuestro favor. Pero claro, volvemos a lo de la esencia y la apariencia, lo superficial y lo profundo. Cuando se habla de jugar a nuestro favor, no tiene que ver tanto con lo que mi pequeño yo puede querer o dejar de querer, sino que tiene que ver con lo que mi verdadero ser precisa y necesita para que yo mismo recuerde quién soy, desde esa perspectiva del verdadero ser, y también desde el punto de vista de que ese verdadero ser se haga presente y vaya tomando la rienda de mi vida. Yo sí tengo una profunda confianza en la vida, percibo que hay un sentido profundo en todo lo que acontece que juega siempre a favor de mi verdadero ser, y esto no es algo que solo viva o experiencia, sino que hay como un conocimiento de causa
que también deriva, y lo dejo ahí para, en la medida en que tú veas oportuno, podamos ahondar al respecto, en lo que creo que son dos grandes fuentes de sabiduría. Una fuente de sabiduría está muy ligada a distintas tradiciones espirituales, occidentales y también orientales, porque estas tradiciones espirituales que vienen de muy lejos nos hablan de lo que tú sabes, porque me lo has oído más de una vez, que me gusta denominar la triada perfecta, la triada perfecta. Tres grandes puntales para vivir la vida. Y esa triada perfecta, su primer componente es precisamente la confianza en la vida. A partir de esa confianza viene el otro pilar, que es la aceptación como fruto natural de la confianza. Yo diría, quizás adelantando lo que veremos, que la esperanza en este sentido es otro fruto natural de la confianza en la vida, pero la triada perfecta nos habla de confianza en la vida, de aceptación como fruto natural de la confianza en la vida y el no juicio, el no juicio. Se confía, se acepta lo que acontece con el telón de fondo de la confianza y no hay juicio. Y esa triada perfecta arranca precisamente de la confianza. Y junto con la triada perfecta, pues unas enseñanzas que vienen ni más ni menos que de Cristo Jesús. Porque cuando en el Nuevo Testamento leemos el término fe, y Cristo dice, por ejemplo, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, cuando se habla del término fe y nos vamos al idioma original en el que está escrito el Nuevo Testamento, griego koiné, el griego antiguo, nos encontramos con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, un término que es pistis, pistis como sustantivo o pisteo como verbo. Y pistis, pisteo, es un vocablo griego complejo porque tiene tres significados. Volvemos, fíjate, a una triada. Y ese triple significado de pistis, que se traduce, insisto, frecuentemente como fe, ese significado triple de pistis es confianza, compromiso y perseverancia. Y cuando ahondamos, ¿confianza en qué? En la vida. ¿Compromiso con qué o con quién? Contigo mismo desde la perspectiva, volvemos a ello, de tu verdadero ser. Y perseverancia en la práctica de la confianza en la vida y del compromiso contigo mismo. Con lo que fíjate que nos encontramos con dos grandes fuentes de luz, la triada perfecta y Pisti, donde el primer punto de arranque, teniendo ambos la triada como componentes, el primer punto de arranque es la confianza en la vida. Confianza en la vida, aceptación y no juicio, confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia. Con lo que el percibir interno que tengo de que la vida merece nuestra confianza, que podría ser una especie de ilusión por mi parte o podría ser simplemente algo muy subjetivo, para mí además tiene, y es lo más importante, ese enorme aval que le da la tradición espiritual más profunda cuando hablamos de la triada perfecta y hablamos de la confianza. Por tanto, creo que hay que confiar y que esa confianza, Aurelio, es la confianza en la vida, en la vida. Por lo tanto, me confirmas lo que te preguntaba. Si confías en la vida, no falta nada, está todo completo. Bien, al hilo de la profundidad, porque has observado dos facetas, ¿no? El análisis de la superficialidad de ambos términos y por otro lado, lo profundo. Si seguimos en la profundidad y con la mirada puesta en confiar, la pregunta sería, ¿la confianza nos une con aquello que es real, con aquello que realmente somos, con aquello, y así transformamos nuestra confianza en que somos confianza? No sé si soy claro. La unidad a través de la confianza con una realidad que no es la que perciben nuestros sentidos. Y que tiene que ver, totalmente de acuerdo, Aurelio,
y es una realidad que tiene que ver con esa dimensión profunda a la que vengo haciendo referencia. Eh, en el ámbito occidental, en el ámbito, por ejemplo, del cristianismo, esa confianza arraigada en algo más profundo, al hilo de lo que tú acabas de compartir, tiene que ver con la denominada providencia, la providencia divina, entre comillas. También Cristo es muy insistente en esto. Todos, vamos, la mayoría de los textos sagrados son muy insistentes en esto. Hay una providencia divina. Es decir, no solamente es que la vida nos abraza, sino que la vida, y por ello en ella todo lo que ocurre tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué que juega a nuestro favor, sino que además la vida está impulsada por un principio primordial que podemos llamar divinidad, que hace que la propia vida, además de abrazarnos, actúa, tiene forma, adquiere dimensión de providencia. Una providencia que siempre nos va a aportar exactamente lo que corresponde, exactamente lo que precisamos, pero no desde el punto de vista del Emilio de turno, de nuestra personalidad, sino de nuestro verdadero ser. Y ese término de providencia, en el caso de Cristo, en distintas ocasiones nos habla con claridad de que nos preocupamos excesivamente. Y quien nos recuerda de alguna manera, se haya acercado más o menos a la tradición cristiana, ¿no? Esa comparación que él hace cuando dice, oye, que los lirios del campo no tienen que preocuparse por los vestidos, ¿no? Que los jilgueros no tienen que preocuparse por la comida. Y sin embargo, ahí está el ser humano siempre metido en sus afanes continuos, claro, los afanes del pequeño yo, de nuestra personalidad, ¿no? Recuerdo que la primera vez que lo leí y todavía cuando lo releo me sigue conmoviendo, pero me conmovió la primera vez enormemente ese arranque que está en el Antiguo Testamento del libro del Eclesiastés, ¿no? Que dice, ahí está el ser humano, ¿no? Generación tras generación. Y el sol sale y el sol se pone y la vida sigue. Y sin embargo, en cada momento parece que nosotros tenemos que estar aquí como descubriendo no sé qué, como siendo los reyes del mambo, sin confiar, sin darnos cuenta de que hay unos ciclos, de que hay una evolución y de que hay un principio que todo lo impulsa. En esto que es la providencia en los términos occidentales, vamos a llamarlo así, fíjate que en el ámbito oriental quizás es un concepto, una expresión menos conocida, pero también creo que aquí en Occidente tiene un cierto nivel ya de conocimiento, que es el célebre Wu Wei, el no fuerces, el no fuerce. En el convencimiento, ese no forzar no es nihilismo, no es nihilismo, no es inacción, no, es simplemente que seas consciente de que evidentemente el ser humano tiene que tener voluntad, porque la confianza no significa no tener voluntad, la confianza no significa indiferencia. Ah, como confío, todo me da igual. Lo que sea, será. No, la confianza no es indiferencia, la confianza no es estupidez, la confianza no es ingenuidad, como decíamos antes. La confianza conlleva acción y conlleva voluntad, pero es una voluntad que está en armonía con el convencimiento de que hay algo que fluye, hay un principio primordial que todo lo impulsa y que cuando actuamos y nuestra voluntad está alineada con ese Wu Wei, con ese principio primordial, con ese Tao, ¿no? Que nos enseña la filosofía taoísta, ¿no? Ese principio primordial que todo lo impulsa y que impulsando todo le da un sentido a la vida, cuando nuestra voluntad y nuestra acción está alineada con ese principio primordial, con ese Tao, con ese sentido de la vida, todo encaja, todo tiene armonía, todo es perfecto. En cambio, cuando en nuestra voluntad o en nuestra acción, por los motivos que sea, vemos que empiezan como a surgir las cosas, que las cosas no encajan, que intentamos llevar proyectos a cabo, iniciativas a cabo, y eso no encaja, desde la filosofía del Wu Wei, de la filosofía del Tao, se estima como una advertencia. Oye, que la vida te está diciendo que esto no te conviene, que aunque tu nivel mental, tu pequeño yo, esté planteando esta iniciativa y este proyecto, si esto no se articula, si esto no se plasma, tú lo intentas, porque está bien, hay que tener, insisto, voluntad
y capacidad de acción. Pero si esto no termina de cuadrar, la vida le está diciendo que esto no es. Y por tanto, en lugar de empeñarte, en lugar de forzar, eso es el Wu Wei, no fuerces, en lugar de forzar, reflexiona, recapacita y reconduce. No se trata de que te quedes con los brazos cruzados, sino que tu voluntad y tu acción lo canalices, lo articules de una manera distinta. Así que podríamos decir que la providencia, por un lado, y ese Wu Wei, y también lo que se deriva del principio primordial de ese Tao que le da un sentido a la vida, son también como grandes columnas que soportan la confianza cuando de verdad estamos hablando de una confianza profunda, de una confianza trascendente, de una confianza que tiene un nivel espiritual. Voy deshojando lo que vas diciendo y me quedo con dos líneas de pensamiento. Una, el tema del Wu Wei, em, la fortaleza, y es una fortaleza interior. Esto lo diferencio con respecto al aspecto superficial de la esperanza, en cuanto que esa fortaleza no depende del interior, sino del exterior, de una expectativa cuyo dueño no soy yo, ni siquiera la vida. Vaya a saber qué, pero no soy yo. Y la otra línea de pensamiento es la palabra providencia. Provee. Y es como que la vida te dice, estás en el supermercado. Y el supermercado es totalmente gratuito. La vida te provee aquello que te sostiene y aquello por lo cual estás, te da todo lo que necesitas. Proveer, providencia. Me quedo con eso. Si estoy equivocado, me corrige, Emilio, por favor, ¿eh? Em, es increíble cómo que cuando somos confiados conscientemente, yo creo que hay dos momentos en cuanto al trabajo de la confianza profunda, donde por un lado hay un clic en la vida que casi siempre es un hecho que te conduce a esa confianza absoluta en la vida, pero luego se guarda en nuestro inconsciente y por lo tanto es como un fluir, ¿no? Y las características que te da esa confianza ya transpirada, te da seguridad, te da equilibrio, te da alegría, te da templanza, te da serenidad. Y todas estas características es como que, podríamos decir, se encierra en un concepto de plenitud. Aquel que es confiado también es pleno. Totalmente de acuerdo. Creo que la plenitud en la vida, que evidentemente tiene que ver, a mi modesto entender, con que lo que verdaderamente somos, nuestro verdadero ser, haga acto de presencia y tome la rienda de nuestra vida, esa plenitud tiene en la confianza un parámetro, un componente, y yo diría que incluso una prueba de algodón fundamental. Cuando la confianza no existe en la persona, difícilmente puede haber plenitud. Y esa confianza, ha habido autores que lo han definido como una especie de salto al vacío, de salto al vacío. Un salto al vacío, ¿por qué? Bueno, pues porque quizás nuestra mente, fíjate que hemos hablado de confianza en la vida, hemos hablado de providencia, hemos hablado del Wu Wei, hemos hablado de que la vida está impulsada por un principio primordial, por un Tao que le da un sentido. Claro, cuando nos acercamos a cosas como esta, podríamos decir que estamos yendo más allá de lo que tradicionalmente se llama la razón, de lo que son simplemente parámetros intelectuales o mentales. Aparece lo trascendente, aparece lo espiritual. Y a partir de ahí podríamos decir que para muchas personas quizás el saltar, el dejar lo que es el terreno sólido, ¿no? De lo que la mente dice y lo que lo intelectual muestra, para pasar a lo que podríamos denominar el ámbito de la creencia,
la creencia espiritual, la creencia incluso filosófica trascendente, algunas personas, sobre todo en esta sociedad en la que estamos, pueden percibirlo o pueden entenderlo como una especie de salto al vacío. Creo que eso realmente no es así. Creo que cuando vamos abriendo los ojos, percibimos que el tener una visión espiritual y trascendente de la vida no es ni mucho menos una creencia, es de verdad percibir la realidad, que cuando precisamente no percibimos la realidad es cuando nos quedamos encadenados a lo puramente superficial, a lo puramente material. Ahí no estamos abordando la realidad en su verdadera naturaleza y que la abordamos de verdad cuando a la apariencia le unimos la existencia de una esencia que está más allá de la apariencia, lo cual hace que, aunque estemos hablando de un salto, porque es verdad que la confianza supone un salto, pero podríamos decir que no es un salto al vacío, es un salto fundamentado. Y esta idea del salto creo que se desarrolla muy bien eh, en mi conocimiento limitado de los temas filosóficos, creo que se desarrolla muy bien en Kierkegaard, el gran autor y el gran filósofo, que además tiene mucho que ver con la propia visión global del existencialismo. Y fíjate el que él plantea la confianza como ese salto y lo pone hasta cierto punto como un componente opuesto a la razón pura, a la razón pura. Sin embargo, creo que realmente la razón, si es pura, te lleva a lo trascendente. Es El verdad. problema es que la razón en muchas veces llamamos razón a lo que no es razón pura, sino que es una razón limitada precisamente por un encapsulamiento de nuestra mirada hacia lo superficial y hacia lo puramente material. Sí puedo decir con claridad que para mí la crítica de la razón pura de Immanuel Kant es una obra que siempre me ha llamado muchísimo la atención y que he estudiado bien. Y que aquellos que utilizan el término razón pura de Kant como una especie de llamada a lo material, están errando el tiro por completo. No se han leído la obra, que por cierto es compleja, hay que reconocer que es compleja, no se la han leído con suficiente serenidad y con suficiente sosiego, o simplemente están hablando de la obra por lo que le han oído a otro, que le ha oído a otro, que le ha oído a otro. Porque hay que recordar, Aurelio, que Immanuel Kant, en la crítica de la razón pura, aboga, desde el punto de vista científico y filosófico, no por el conocimiento a posteriori, es decir, no por el conocimiento basado en el experimento y en las pruebas y error, sino en el conocimiento a priori, algo que hay que buscar dentro, un discernimiento, una sabiduría que hay que buscar dentro. Pues bien, si hacemos de verdad un caso a Kant cuando habla de la razón pura y nos habla de ese conocimiento a priori, podríamos decir que el conocimiento a priori es la base que te da la posibilidad de dar ese salto de la apariencia a la esencia del que habla Kierkegaard y que nos lleva a la confianza. Si la confianza es un salto, claro que sí, yo diría entre comillas, porque es una exageración hiperbólica, ¿no? Es una hipérbole, pero en fin, creo que se puede llamar así, es un salto dimensional. Saltas de la dimensión de lo material a la dimensión de lo trascendente. Y ahí sí, claro, ahí surge la confianza, que además, entre otras muchas cosas, Aurelio, ya que estamos hablando de filosofía, yo recuerdo siempre, desde hace mucho tiempo, que también tuve ocasión de acercarme a la obra de Niklas Luhmann, que él habla de que en este mundo, en esta sociedad en la que estamos, la confianza es imprescindible. Y que Totalmente. es imprescindible cuanto más compleja se hace la sociedad. Y ciertamente estamos en una sociedad cada vez más compleja, ¿verdad? Estamos Ahora, en un momento de una enorme complejidad y mm, esa complejidad podemos sentir a veces que nos apabulla, ¿verdad? Que es tan enorme que es una especie de monstruo que puede con nosotros. A mí me gusta utilizar la expresión de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Pues bien, quizás en ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, en esta complejidad en aumento, diríamos que el ser humano tiene a su disposición, no desde el punto de vista de lo quimérico, sino de lo real, tiene a su disposición dos brújulas. La brújula de la paz, que nos guíe la paz, aquello que aporta paz,
aquello que nos aporta armonía, aquello que nos aporta serenidad, aquello que nos aporta paz y la confianza. Diríamos que la confianza es una brújula muy importante, siguiendo a Nicolás Luhmann, para vivir en este huracán y en esta complejidad creciente. ¿Quién iba a decir que este era el comienzo del planteo que yo intentaba? Lo has descrito. En este huracán que estamos, ¿qué hacemos? Y lo has explicado espléndidamente, pedagógicamente, recurriendo a la filosofía, y me quedo en el tema de este momento, porque si la confianza es el instrumento, uno, no nos damos cuenta que a través de ella, o podemos darnos cuenta, que nos ancla aquí y ahora. Es decir, no vamos a la evocación de todo tiempo pasado fue mejor por lo que fuera, y tampoco abrimos la puerta de la expectativa en el optimismo o en el negativismo por un tiempo que todavía no ha llegado. La confianza nos ancla en el aquí y ahora, o no es así. Por supuesto, por supuesto. La confianza no tiene nada de evanescente, contrariamente a lo que lo mejor el materialismo nos puede enseñar. Y la confianza tiene como gran valor el que nos ayuda a vivir el momento presente. Hay determinadas reflexiones, Aurelio, que así a bote pronto puede parecer que nos aleja de vivir el aquí y ahora, ¿no? Que es fundamental, porque la vida está en el aquí y ahora, no está ni en el pasado ni en el futuro, está en el momento presente, ¿verdad? Y hay determinadas apreciaciones que así a bote pronto podemos pensar que nos sacan del aquí y ahora, pero que si lo reflexionamos de verdad, como tú acabas de hacer con la confianza, no es así. Te pongo un ejemplo, que en alguna ocasión lo hemos hablado. A ver, tú sabes que yo comparto mucho acerca de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. Y tengo escrito textos y doy charlas sobre la vida después de la muerte, sobre qué hay después de la muerte. Y así a bote pronto podíamos pensar que cuando se habla de la muerte se está hablando del futuro y que si estamos hablando del futuro nos estamos saliendo del momento presente. Pero claro, cuando lo reflexionamos con profundidad, ¿qué sucede? Que es que reflexionar sobre la muerte y, e integrar en tu vida que no existe es la mejor forma de vivir el momento presente. Porque si tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la vida. Y si tienes miedo a la vida, estás de alguna forma contaminando tu momento presente. Con lo cual, cuando hablamos de la muerte, fíjate, a través de una relación de vasos comunicantes, estamos en el presente. Con la confianza pasa igual. Aparentemente, alguien puede pensar que nos saca, también pasa ahora cuando hablemos de la esperanza, que nos saca del momento presente. Pero no es así, todo lo contrario, está anclada en el momento presente, tiene su fundamento en el momento presente. Y como he dicho ya varias veces, es que un pilar básico es la toma de conciencia de que todo lo que está pasando ahora en mi vida y en la vida, lo que está pasando ahora, tiene un porqué y un para qué, tiene un sentido profundo. Lo que está ocurriendo en estos momentos, la conversación que yo estoy teniendo contigo, este diálogo que estamos manteniendo en el aquí y ahora, en mi vida, también en la tuya, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. No es fruto de la casualidad, no estamos aquí compartiendo este rato por casualidad, no tiene algo que lo agarra con fuerza, que le da un sentido que incluso va más allá de lo que podamos concebir intelectualmente, que posiblemente tenga que ver con nuestras almas, también con las almas de aquellos que se pueden acercar a esta modesta grabación. Y esto, claro que sí, el término anclar que tú has utilizado lo hago mío también. La confianza está anclada en el presente y nos ancla en el presente. Bien, pasamos a la esperanza. Has hablado de la confianza y no sé si hay algún cabo suelto por atar, pero quiero avanzar hacia la esperanza como concepto filosófico, como concepto también espiritual, porque si vemos a los pensadores, los modernos,
los históricos, incluso nos podemos remontar a la época de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Él dice que es un don divino, ¿m? Que se apoya en la confianza. Justamente lo que tú decías en un comienzo, cómo se desprende como resultado de la confianza la esperanza. Aquí aparece una confianza primeriza. Todo esto en la promesa de una bienaventuranza final. Es decir, ahí sí juega un poco el tema de el factor tiempo, pero bueno, lo dejamos aquí. Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo, habla de que tiene una mirada filosófica, tal vez no tan profunda como la que estás haciendo tú, pero dice que es un acto de vinculación social y de resistencia a la fatalidad. Es interesante. Y Nietzsche, que lo ha citado, él ha criticado a la esperanza, más que nada porque dice que prolonga el sufrimiento al mantener la expectativa de un bien que no llega nunca. Este es el pensamiento de Nietzsche. Vemos la mirada de la esperanza, pero tú le has dado una vuelta y también la pista que dejé un poco primerizamente con el Tomás de Aquino. ¿Cómo vemos a la esperanza? Ciertamente, Han, al que tú acabas de citar, para mí es un filósofo fundamental contemporáneo. Creo que su obra es una obra que analiza muy bien cosas que suceden en el mundo ¿Mm? con una mirada honda, que además se agradece en unos momentos de tanta superficialidad. Es cierto que él cuando analiza el tema de la esperanza está muy influido por el pensamiento de Nietzsche, que también tiene otras influencias en su obra, e incluso por el pensamiento estoico. Los estoicos eran muy críticos con relación a la esperanza. Es más, para ellos la esperanza la ligaban al miedo. Fíjate, miedo y esperanza, decían ellos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Claro, cuando hablamos de estas aportaciones de Hahn, de las aportaciones de Nietzsche, de las aportaciones de la filosofía histórica, vuelvo a lo que compartía anteriormente, depende del prisma. Si nos vamos a la esperanza superficial, superflua, ingenua, inconsciente, del hombre corriente, pues lo que dice Hahn, Nietzsche y los estoicos tienen más razón que un santo. Ahora, cuando nos vamos a una perspectiva de la esperanza honda y profunda, caminamos ya por otro derrotero. Y ese camino por otro derrotero tiene que ver, lo compartí al principio y ha llegado el momento de ahondar en ello, en el discernimiento. Discernimiento. Cuando la esperanza no va ligada, no es hija del discernimiento, nos encontramos con lo que dicen los estoicos Nietzsche o Hahn. Cuando la esperanza es hija del discernimiento, es todo lo contrario. Y yo diría que el discernimiento que afecta a la esperanza tiene dos grandes componentes. De uno hemos hablado ya y de otro voy a hacer una breve reflexión. El primer componente del que ya hemos hablado es el discernimiento sobre la vida, esa vida que tiene un sentido, esa vida a la que nos hemos referido y que efectivamente la confianza en la vida y esa vida tiene como pilar, tiene como fruto, decíamos, esa aceptación y esa esperanza. Por tanto, la vida, el discernimiento sobre la vida, el darnos cuenta de que en la vida las cosas no suceden por casualidad, sino que la vida está llena de causalidades, de sincronías, de señales, el discernimiento de que en la vida todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué. Ese discernimiento nos lleva a la esperanza. Y estamos hablando, por tanto, no de una esperanza inconsciente, sino todo lo contrario. Y el otro pilar, el otro discernimiento, ¿no?, que nutre la esperanza y con la que debe ir ligada la esperanza para que no sea la criticada por estos autores a los que hemos hecho referencia, es el discernimiento sobre la evolución. Y la evolución es un término precioso, que va mucho más allá del contenido vago a veces que le solemos dar.
porque el cosmos entero está en evolución. La evolución también tiene que ver con el movimiento, ¿no? Todo está evolucionando, todo está en movimiento, como muy bien dice la filosofía oriental, aunque hay algo impermanente, que es el ser, pero todo lo demás es impermanente, está en continuo cambio, ¿no? En continuo trasiego, ¿no? Y esa evolución, el discernimiento sobre ella, es la que nos lleva, Aurelio, a darnos cuenta de que sí, efectivamente, todo está en movimiento, todo está como en un trasiego continuo. Ahora bien, el discernimiento nos enseña que hay unos patrones, que hay unos ciclos y que por tanto, cuando hablamos del movimiento como expresión general de la realidad en la que vivimos, el discernimiento nos enseña de que ese movimiento se expresa en ciclos y se expresa en patrones y que incluso la conciencia, la toma de conciencia, el percatarse de la realidad, el integrar la realidad, también tiene que ver con esos patrones y tiene que ver con esos ciclos. Y claro, cuando se tiene un discernimiento acerca de la evolución, cuando se tiene un discernimiento acerca de los ciclos, de los patrones que rigen la vida, y cuando se tiene una sabiduría y un conocimiento de causa, un discernimiento sobre cómo evoluciona la conciencia, yo diría que la esperanza surge ineludiblemente. Cuando Cristo Jesús, por ejemplo, dice, este, esta generación humana va a concluir y surgirá una nueva humanidad en una tierra restaurada, yo puedo afirmar categóricamente que yo tengo esperanza en que efectivamente este ciclo humano concluya y se inicie un nuevo ciclo humano, el anunciado por Cristo, que es esa nueva humanidad en una tierra restaurada. Pero esa esperanza no es consecuencia de un acto, entre comillas, mental, no, no, es una especie de sabiduría profunda de que efectivamente la vida se expresa en ciclos, que todo, miremos por donde miremos, está en movimiento, pero está plagado de ciclos. Y que también esta generación humana es un ciclo que va a terminar cuando corresponda y dará lugar a ese nuevo ciclo humano. Yo tengo podría decir, fíjate, hemos hablado de que compartiremos la conferencia en Valencia el 18 de abril. Faltan en número redondo 2 meses en el momento en el que estamos grabando este programa. Donde yo estoy ahora en Andalucía, en estos días, estamos viviendo un temporal tras otro, mucha agua, mucho viento, etcétera, etcétera. Si yo expreso que tengo la esperanza de que cuando vaya el 18 de abril a Valencia, la climatología será distinta y que posiblemente no tenga que utilizar abrigo, sino que llevaré una ropa más ligera, porque si yo digo eso, no lo estoy diciendo como una esperanza vana, no lo estoy diciendo como una esperanza inconsistente, estoy diciéndolo con una esperanza basada en el discernimiento acerca de la evolución, porque yo sé que el 20-21 de marzo entra la primavera y sé que en tierras como la valenciana la primavera incluso entra un poquito antes. Por eso precisamente las fallas se celebran cuando se celebran, porque ya se pueden celebrar en plena calle porque la climatología ayuda a ello, con lo que la esperanza de que tenga una vestimenta más ligera, vamos a dejarlo así expresado coloquialmente, cuando vaya a Valencia, no es una esperanza vana, es la esperanza que deviene de una sabiduría de que a lo largo del año hay ciclos, que hay distintas estaciones del año, que después del invierno viene la primavera, que cada estación tiene unas connotaciones climatológicas distintas. Creo que este es un buen ejemplo para percibir la diferencia que hay entre, de alguna forma, lo que también a veces se ha llamado la profecía, ¿no? La esperanza en que lo que ha dicho el profeta, no, no, aquí no estamos hablando de profecía, aquí estamos hablando de una sabiduría, de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la conciencia, de los patrones que hay en la vida, y cuando esos patrones, esos ciclos, esa evolución de la conciencia la vas integrando, pues todo cambia, total y absolutamente. Creo que esto también, por eso precisamente, Aurelio, cuando nos acercamos a la tradición cristiana, y no entro en dogmatismo, por favor, dejando a un lado por completo los dogmatismos religiosos, pero es verdad que en la tradición cristiana la esperanza
siempre se la ha considerado una especie de virtud. ¿Eh? De hecho, en el ámbito del cristianismo se habla de las tres virtudes teologales: fe, caridad y esperanza, ¿no? La esperanza como virtud. Y es una virtud, pero no es una virtud en el sentido beático del término, de las beatas de pueblo, no, es la virtud desde el punto de vista de que para que la esperanza nazca en ti hay que haber llegado a un discernimiento y ese discernimiento te da como fruto la esperanza. Bien, hay un aspecto que se desprende un poco de todo este análisis que va de la superficialidad y la profundidad alternadamente, y me explico. Se afirma que la esperanza puede ser un fenómeno social colectivo que vincula y reconcilia a las personas permitiendo que se apoyen mutuamente en tiempos difíciles, como ahora. ¿Y eso cómo lo puedo comprender? ¿Cómo lo puedo metabolizar? Pues tiene mucho que ver, Aurelio, y volvemos a las dos perspectivas, la más mundana y superficial, la más profunda y espiritual. Cuando hacemos mención, o cuando por lo menos en mi comprensión de lo que tú acabas de compartir, mi convencimiento, para empezar, es que no estamos solos, Mm, bajo ningún concepto. Yo sé que hay muchas personas, quizás personas que se acercan a este vídeo, que pueden sentirse solas. En la sociedad de la comunicación se está produciendo más incomunicación que nunca. Pero ojo, esa incomunicación o esa sensación de soledad es simplemente una mirada superficial. La realidad es que estamos muy bien acompañados. La realidad sobrenatural en la que vivimos, la realidad que es natural pero que es sobrenatural en la que vivimos, hace que estemos muy bien acompañados. Y en nosotros hay un componente que es la dimensión álmico-espiritual, que es el verdadero, porque no es perecedero, porque no es efímero, sino que es imperecedero, y hay una conexión álmica entre nosotros. Yo sé que aunque tú y yo físicamente nos vemos normalmente una vez al año, con ocasión de la conferencia en Valencia, aunque después a lo largo del año dos, tres veces tenemos encuentros online, con lo cual podemos decir desde un punto de vista superficial, Aurelio y Emilio se ven de vez en cuando, una vez al año físicamente, varias veces al año online. Vale, eso es efectivamente como Aurelio y como Emilio, pero yo no tengo ninguna duda que entre tu alma y la mía hay un vínculo generado por nuestra colaboración, por nuestro diálogo, por nuestro hacer conjunto. Y yo sé que ese vínculo existe permanentemente, te recuerde o no te recuerde a lo largo del día. Te tenga presente o no te tenga presente, ese vínculo álmico siempre está ahí. Hay unos vínculos álmicos que tenemos, obviamente, desde nuestra alma, que siempre están ahí. Y esos vínculos álmicos hacen que vayamos, aunque no nos demos cuenta, vayamos caminando de la mano. Es un camino conjunto. Ciertamente, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus cosas, pero estamos en un camino conjunto. Y cuando encontramos a almas, como a mí me pasa con la tuya, yo tengo el conocimiento de causa, tengo la conciencia clara de que estamos caminando de la mano y que ese caminar de la mano no es solo cuando nos vemos en Valencia, cuando nos vemos online, es que es continuo. Y claro, eso hace que veas la vida de una forma totalmente distinta. Y cuando hablábamos antes del discernimiento como fuente de la esperanza, fíjate que volvemos al discernimiento. Y claro que sí, yo tengo el discernimiento y modestamente lo traslado a lo demás de que hay una realidad que va más allá de lo que vemos a simple vista, que esa realidad tiene un componente trascendente y espiritual, que la esperanza tiene que ver con el discernimiento sobre esa mirada que va más allá de lo superficial y que cuando hablamos de nosotros mismos haríamos mal en vernos en algunos momentos que nos sucede a veces como perdidos, ¿no? Como en soledad, como en medio de un camino en el que no tenemos con quién hablar. Me lo dicen muchas personas en la charla en Valencia, la gente que se acerca muchas veces me lo suele decir, es que yo yo no tengo con quién hablarlo. Pues háblalo con tu alma y háblalo con las almas de las personas con las que de alguna forma
sientas vínculo aunque no estén presentes. Creo que esto es muy importante, Aurelio. Y fíjate, en esta especie de toque, de atención, que a lo mejor se puede percibir como simplemente optimismo, quizás también merecería la pena que habláramos de la diferencia entre el optimismo y la esperanza, pero hay una autora, eh, creo que es del siglo XIII, XIV, Juliana de Norwich, que es una mística que cuando estudié la obra para publicar el libro que hice sobre San Juan de la Cruz, apareció en escena, porque es previa, ¿no? Obviamente, a San Juan de la Cruz, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, y Juliana de Norwich es una mística muy reconocida, eremita, una eremita mística, tiene como una de sus cualidades ser la primera mujer que escribió un libro en inglés, o sea que tiene un mérito bastante importante. Y ella se hizo famosa en su época porque ella decía continuamente, all shall be well, all shall be well. Todo saldrá bien, todo saldrá bien. Yo en el estado de WhatsApp, antes incluso de tener conocimiento de causa de esta frase de Juliana de Norwich, en mi estado de WhatsApp, desde que empecé a utilizar el WhatsApp hace una enorme cantidad de años, tengo en el estado del WhatsApp la frase esa que vi en un bar de Málaga, por cierto, y me encantó, y la hice mía, que dice, siento estropearte el final, pero todo termina bien. Siento estropearte el final, pero todo termina bien. Este todo estará bien o siento estropearte el final porque todo terminará bien. Esto no tiene que ver con una visión ingenua, no tiene que ver con una visión superficial. Viniendo de Juliana de Norwich, seguro que no tiene que ver con una visión superficial. Tiene que ver, volvemos al discernimiento. Hay un discernimiento de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la conciencia, y ese discernimiento nos lleva al convencimiento de que aunque mi mente, en medio del traqueteo en el que estamos en el momento presente, muy especialmente, ¿verdad, Aurelio? En medio de ese traqueteo, aunque mi mente a veces se venga abajo, aunque mi mente a veces pueda entender que está como sucumbiendo, ¿no? Que está hundida en medio de tantas miserias humanas, entre comillas, pero tenemos que elevar la mirada. Ese discernimiento nos ayuda a elevar la mirada y ese discernimiento nos lleva a la esperanza. Y esa esperanza basada en el discernimiento es un bálsamo. Volvemos a la idea de paz de la que hablábamos anteriormente. Es un bálsamo de paz para vivir este huracán de una manera totalmente distinta. No es lo mismo vivir este huracán en el entendimiento de que es un huracán que nunca cesará, al ser consciente de que hay ciclos y que como hay ciclos, este huracán, por muy potente que sea, terminará cuando corresponda. Y fíjate además la percepción de que cuando un ciclo termina, se abre un ciclo nuevo que suele ser de una cualidad vibratoria, de una cualidad vibracional superior al ciclo anterior. Así es. Y para que no nos endilguen con una etiqueta de optimistas, yo voy a hacer una aclaración, más que nada porque es curioso esto de que el camino de la espiritualidad es un trabajo continuo, es decir, trabajo en el buen sentido, no es una tarea, es un esfuerzo dentro de sus límites, pero que nos requiere todo el tiempo de aquí hasta que hagamos el tránsito. ¿Y a qué voy? Según los estudios de la neurociencia, se ha comprobado que estamos hechos para prestar más atención y prestar recuerdos más vívidos a aquellos problemas y sucesos que son desagradables, ¿no? Por lo menos al corto y medio plazo. Es decir, en otras palabras, la biología nos está diciendo que configuradamente cada uno de nosotros está predispuesto para ir en contra justamente tanto de la confianza como de la esperanza. Es curioso, nos guste o no, la principal preocupación de nuestra naturaleza es la supervivencia, que sobrevivamos, no que seamos felices. Y este es el aspecto del vehículo.
del coche, pero no del conductor. Y me parecía atinado decirlo porque se puede, y lo repito, criticar que esta mirada trascendente no tiene sentido porque si neurobiológicamente nos han hecho de esta forma, ¿cómo se explica lo demás? Ciertamente el símil que tú usas y que a mí también me encanta usar, ¿no? Del coche y del conductor, ¿no? Mm, El coche es nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada, y el conductor es nuestra dimensión álmica espiritual. El coche es perecedero, el conductor es imperecedero, y el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Claro, cuando somos realmente el conductor, y cuando tomamos conciencia del conductor, también tomamos conciencia del coche. Curiosamente, si al conductor lo tenemos olvidado, relegado, como si no existiera, una especie de amnesia de nuestro verdadero ser, curiosamente tampoco tenemos conocimiento de causa del coche, porque no podemos observar el coche, no podemos tomar conciencia. No hay, no hay observador que tome conciencia del coche porque hemos olvidado al conductor, que es el observador a su vez del coche. Cuando yo voy conduciendo mi coche utilitario, yo observo también a mi coche y tomo conciencia de lo que a mi coche le pasa o le deja de pasar. Si teóricamente el coche no tuviera conductor, pues no hay alguien que tome conciencia del coche, ¿verdad? Pues bien, cuando tomamos conciencia del coche, yo hablo del salpicadero. Yo me observo desde el punto de vista de mi coche. Me veo como conductor que conduce mi coche. Y yo veo que en el salpicadero del coche se encienden lucecitas. Y esa lucecita tú la has descrito muy bien, claro. Mi coche tiene una visión limitada de la vida, porque entre otras cosas mi coche es perecedero. Yo no, el conductor no, es imperecedero, pero mi coche es efímero, es pasajero. Y cuando se encienden las luces del instinto de conservación, yo tengo que medir hasta qué punto ese instinto de conservación tiene sentido común y cuando no, porque evidentemente hace muy bien el salpicadero del coche en decirme que si estoy en un piso, no baje, no me tire por la ventana, sino que baje por el ascensor. Y esa lucecita del salpicadero tiene que ser bienvenida. Pero también es verdad que muchas veces se enciende el instinto de conservación de un modo que nos autolimita y que no tiene ese sentido común que el conductor debe medir perfectamente para saber cuándo hacerle caso o no hacerle caso a ese salpicadero. Evidentemente el coche tiene el afán de supervivencia, evidentemente, pero ese afán de supervivencia tiene que ser regulado, tiene que ser medido, tiene que ser canalizado desde la conciencia del conductor. Y claro, cuando vemos solamente o hablamos solamente desde la perspectiva del coche, pues difícilmente vamos a entender nada. Yo me gusta decir que cuando vivimos la vida sin la presencia del conductor, el coche se convierte en un coche loco, en un coche loco, que es como desgraciadamente tantas personas viven su vida, lo cual da lugar finalmente a una sociedad tan compleja, una sociedad tan llena de estrés, tan llena de ansiedad y tan llena de tantas cosas que nos gustaría de alguna manera evitar, pero intentamos evitarla, pero sin ir a las causas verdaderas. Y las causas verdaderas tienen que ver que nos hemos desarraigado, tenemos esa amnesia de lo que realmente somos y no vivimos en conciencia y en consonancia con lo que realmente somos. Y ciertamente cuando abordamos estas perspectivas distintas es que son aplicación para todo. El otro día, hace muy poco, ha sido muy recientemente, escuchaba el vídeo de la entrevista que le hicieron a Elon Musk en el Foro Económico Mundial que se ha celebrado en Davos. Fue la semana del 11-15 de enero, o sea, ha sido muy reciente, ¿no? Y en esa lo entrevista el director general, el CEO de BlackRock, del gran fondo de inversión, Larry Fink. Y en ese diálogo que mantiene, en un momento determinado, ya al final, eh, Elon Musk habla del optimismo. Y claro, habla de un optimismo totalmente desligado de la esperanza. Y él dice algo así como, vamos, casi me acuerdo literalmente, él viene a decir algo así como que hay que, si es, dice, porque la gente me pregunta si yo soy pesimista, si yo soy optimista, y yo creo que hay que ser optimista, porque si somos optimistas,
aunque nos equivoquemos, le aportamos calidad a la vida. La calidad de vida del optimista es mayor que la calidad de vida del pesimista. Bien, yo me permitiría corregir a Elon Musk, con toda la modestia, por favor, para decirle que realmente, lo que nos da plenitud y lo que nos da calidad de vida no es el optimismo o el pesimismo, es la esperanza, la confianza y la esperanza de la que estamos hablando, Aurelio. La esperanza va más allá de lo que es el optimismo, porque el optimismo entra dentro de ese campo vano y superficial del que hablamos anteriormente. Es como una especie de voluntarismo, ¿no? Fíjate, yo decido, yo que quiero ser optimista o pesimista, ¿no? Si no es un tema que tú decidas ser pesimista o optimista, lo que tienes que tener es discernimiento. Y el discernimiento te lleva a darte cuenta de que vivimos en una sociedad distópica, que el momento presente es un absoluto desbarajuste, lo mire por donde lo mire, y eso no es que sea pesimista, simplemente que tiene discernimiento, pero que ese discernimiento también te da esperanza, te da confianza en la vida. Con lo que fíjate que el discernimiento, cuando te da una capacidad de análisis de lo que ocurre, podemos llamarlo pesimismo. Pero cuando el discernimiento a tu vez te da esperanza y confianza, podemos llamarlo optimismo. Pero no, no es ni pesimismo ni optimismo, es discernimiento. Pero claro, para hablar del discernimiento tenemos que hablar del conductor. Y si hablamos del conductor, pues nos vamos a apartar de la lógica del lenguaje y de la lógica de lo que personajes como Elon Musk pues nos trasladan, ¿no? Pero me resultó curioso esta apreciación sobre el optimismo, que si en lugar de optimismo ponemos discernimiento, que nos lleva a la esperanza y a la confianza, lo hago absolutamente mío. Bien, Emilio, nos vamos a encontrar entonces aquí en Valencia el 18 de abril a partir de las 18:30 en el Hotel Senator, Parque Central, para escucharte hablar del tema Aprende a interpretar el tiempo presente. Lo hemos hecho un poquito, creo que va un poco a colación de la charla de hoy, en mi modesto punto de vista y de escucha, pero ha sido totalmente enriquecedor ver el panorama completo acerca de estas dos palabras que surgieron como inquietud en el servidor, en este servidor, que se preguntaba, en estos tiempos tan difíciles, en este tiempo presente, ¿de qué nos vale la confianza? ¿De qué nos vale la esperanza? ¿Qué son en realidad? ¿Qué nos pueden aportar? Y creo que la charla de hoy fue una mesa de análisis y de exposición tremendamente rica, variada y como siempre para mí muy entretenida. Emilio, de mi parte, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Aurelio. Precisamente, si te parece, comenzaremos la conferencia del 18 de abril en Valencia con la esperanza y con la confianza, con la confianza y con la esperanza, para a partir de ahí meternos en el análisis de lo que está ocurriendo, de la interpretación seria y contundente del momento presente, porque si analizamos el momento presente, pero no lo hacemos bajo las luces de la confianza y de la esperanza, no nos va a llevar a ningún terreno positivo. Positivo desde el punto de vista no de nuestra voluntad, sino de tener un análisis verídico y real de lo que está aconteciendo. Así que arrancaremos precisamente con esperanza y confianza para entrar después en el análisis de lo que Cristo Jesús llamó los signos de los tiempos. Estar atentos a los signos de los tiempos, tener capacidad de discernir los signos de los tiempos. Muchas gracias, querido Aurelio. Un fuerte abrazo, Emilio, y bueno, de los amigos que nos están viendo hasta aquí, nuestro agradecimiento. Si queréis más información de la conferencia, info@tumismo.es, es presencial, no es online. Aclaro está. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta entonces.